Pedro Alonso caminaba por las calles silenciosas de Madrid al anochecer. Su vida como espía había terminado hacía años. Ahora solo deseaba paz, lejos de traiciones y sangre. Sin embargo, algo en el aire esa noche le parecía extraño. Una furgoneta negra lo siguió por varias cuadras. Pedro lo notó gracias a su instinto, imposible de apagar. Se refugió en un café oscuro, fingiendo leer un periódico. Desde la ventana observó cómo dos hombres bajaban de la furgoneta. Vestían trajes, pero llevaban armas ocultas bajo las chaquetas. Uno de ellos miró directamente hacia el café. Pedro apretó los puños, sabía que venían por él. Decidió salir por la puerta trasera, evitando el enfrentamiento. Corrió por un callejón húmedo y mal iluminado. El sonido de pasos acelerados lo perseguía. Otra vez la cacería, pensó con amargura. Alcanzó una escalera metálica y subió a la azotea. Desde allí, observó cómo los hombres lo buscaban sin éxito. Sacó su móvil antiguo y encendió la pantalla. Había un mensaje que no recordaba haber recibido. Solo decía, el silencio terminó. Su corazón se aceleró como en los viejos tiempos. Alguien lo estaba obligando a volver al juego. Sabía que la calma había llegado a su fin. Pedro miró el horizonte de Madrid, iluminado por luces frías. El pasado regresaba para reclamarlo. Pedro regresó a su departamento con cautela. Cerró cada puerta y cada ventana, verificando cerrojos. Se sentía vigilado, como si alguien estuviera dentro de las paredes. Al encender la lámpara, notó un sobre su mesa. Nadie tenía llaves de ese lugar, nadie. El sobre contenía una foto, un edificio en llamas. Y en el reverso, un nombre escrito, Valdés. Ese apellido lo heló hasta los huesos. Valdés había sido su contacto más confiable en la agencia. Pero también quien lo había traicionado al final. ¿Sigue vivo?, murmuró Pedro con incredulidad. El sonido de un cristal rompiéndose lo interrumpió. Se lanzó al suelo justo cuando una bala atravesó la ventana. Rodó hasta la cocina y tomó un cuchillo como arma improvisada. Un hombre enmascarado entró a la fuerza con una pistola. Pedro reaccionó con rapidez, derribándolo contra la pared. El disparo retumbó, rompiendo platos y vasos. El atacante trató de zafarse, pero Pedro lo inmovilizó. ¿Quién te envió?, gritó con furia. El hombre solo respondió, la red del silencio. Antes de que Pedro pudiera interrogar más, el hombre se suicidó con una cápsula. Pedro respiraba agitado, con el cuerpo temblando. El cadáver en su sala era la confirmación, lo habían marcado. El pasado que tanto había huido volvía con un nombre nuevo. La red del silencio había empezado la cacería. Pedro limpió sus huellas y salió de su departamento sin mirar atrás. El cadáver atraerá a la policía, y él no podía dar explicaciones. Caminó por la ciudad con capucha, sintiendo cada sombra como amenaza. Sus pasos lo llevaron a una estación de tren abandonada. Allí escondía un maletín desde hace años, por si volvía a la acción. Lo abrió y encontró su antigua pistola, pasaporte falso y dinero en efectivo. El olor a metal y cuero le devolvió recuerdos de sangre y misiones fallidas. Otra vez soldado, se dijo con amargura. Revisó cada bala con precisión meticulosa. En la pantalla de su móvil, apareció otra notificación. Una grabación de video comenzaba sola. Mostraba a Valdés atado en una silla, golpeado y sangrando. Una voz distorsionada decía, si quieres respuestas, ven por él. Pedro apretó el móvil con rabia contenida. Valdés lo había traicionado, pero también tenía información valiosa. El video terminó con coordenadas cifradas. Me están manipulando, pensó, pero no tengo opción. El tren oxidado retumbó con el viento nocturno. Pedro sabía que todo estaba planeado, que lo estaban empujando a moverse. Su instinto de cazador se encendió de nuevo. La red del silencio lo conocía demasiado bien. Quieren jugar conmigo. Y lo pagarán. Guardó el arma en su cinturón, listo para empezar la cacería. La primera parada serían las coordenadas del video. Y con cada paso, Pedro volvía a hacer lo que juró olvidar. La dirección lo llevó a un almacén en las afueras de Madrid. El lugar estaba custodiado por hombres armados, vigilando con radios. Pedro observó desde las sombras, estudiando cada movimiento. Notó cámaras ocultas en postes y techos oxidados. Trampa evidente, murmuró. Pero aún así, entró por un pasadizo lateral. El olor a combustible y metal viejo impregnaba el aire. Sus pasos eran silenciosos, su respiración contenida. Escuchó voces hablando en ruso y árabe. La red del silencio no era un grupo pequeño, sino internacional.
Se deslizó entre cajas de madera marcadas con símbolos extraños. Dentro había armas modernas y documentos clasificados. Una luz los cegó de repente, habían detectado su presencia. «¡Alto ahí!», gritó uno de los guardias. Pedro rodó por el suelo, disparando con precisión quirúrgica. 2 hombres cayeron inmediatamente. El almacén se llenó de gritos, disparos y eco metálico. Pedro se cubrió tras un contenedor, disparando a ciegas. El olor a pólvora quemaba sus pulmones. Corrió hacia la escalera de hierro que llevaba a la oficina superior. Desde allí vio a Valdés, encadenado y golpeado. Sus ojos pedían ayuda, aunque la traición seguía marcada en su rostro. «Pedro, corre. Es una trampa», gritó. Pedro dudó un segundo, y ese segundo fue fatal. El piso explotó bajo sus pies con una bomba colocada de antemano. Pedro cayó entre humo, fuego y escombros. El sonido de alarmas metálicas retumbaba en sus oídos. El calor abrasador lo golpeaba mientras intentaba respirar. Tosió sangre, pero logró ponerse en pie. El almacén entero estaba en llamas. Valdés gritaba desesperado, encadenado en la oficina superior. Pedro buscó un camino entre llamas y metralla. Disparó contra candados, liberando una salida lateral. Subió por la escalera, aunque cada peldaño ardía. El humo lo cegaba, pero sus instintos lo guiaban. Valdés estaba al borde de perder el conocimiento. Pedro usó su cuchillo para cortar las cadenas oxidadas. Lo cargó sobre su hombro, bajando entre fuego y humo. Una viga cayó, bloqueando la salida principal. Pedro giró hacia un pasadizo secundario. El calor era insoportable, la piel ardía al contacto con el aire. «Resiste, maldito traidor», murmuró. Con esfuerzo sobrehumano, llegó a la salida trasera. Afuera, un coche negro los esperaba con las luces encendidas. Hombres encapuchados apuntaban directamente hacia ellos. Pedro dejó caer a Valdés en el suelo y levantó su arma. El enfrentamiento era inevitable. Las primeras ráfagas de disparos iluminaron la noche. Valdés gritaba de dolor, arrastrándose en el suelo. Y Pedro comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Pedro se lanzó tras un contenedor metálico mientras las balas rebotaban a su alrededor. El aire se llenó de chispas y humo de pólvora. Valdés apenas podía moverse, sangrando en el suelo. Pedro disparaba con precisión, derribando a 2 atacantes. Los demás retrocedieron momentáneamente, reorganizando su ofensiva. «Levántate, Valdés, o nos matarán aquí», gruñó. Lo arrastró hacia una zona más oscura, buscando cobertura. Un coche explotó a pocos metros, lanzando fuego y metralla. La red del silencio había planeado el ataque con precisión militar. Pedro calculó que quedaban al menos 6 hombres armados. Revisó su cargador, solo 5 balas. El ruido de sirenas se escuchaba a lo lejos, acercándose. No sabía si era ayuda o más enemigos disfrazados. Valdés abrió los ojos con dificultad. «Hay un topo dentro de la policía», murmuró antes de toser sangre. Pedro entendió que no podía confiar en nadie. Saltó sobre un enemigo que se acercaba demasiado, rompiéndole el cuello. Tomó su arma y cargador extra. Con renovada energía, comenzó a contraatacar. Disparos certeros fueron reduciendo a los hostiles uno por uno. Finalmente, quedó silencio en la carretera. Solo el crujir del fuego acompañaba la noche. Pedro cargó a Valdés en el hombro otra vez. Tenía que desaparecer antes de que llegaran refuerzos. Y sabía que el tiempo corría en su contra. Encontró un vehículo abandonado cerca del almacén en ruinas. Forzó la cerradura con rapidez y arrancó el motor. Valdés se retorcía en el asiento trasero, apenas consciente. Pedro condujo por carreteras secundarias, evitando los controles. Las luces rojas de patrulla se veían en la distancia. No podía permitir que lo detuvieran con un fugitivo ensangrentado al lado. Tras una hora, llegó a una cabaña escondida en la sierra. Era un viejo refugio suyo de misiones pasadas. Dentro había botiquín, armas viejas y comida enlatada. Colocó a Valdés sobre la cama y comenzó a limpiarle las heridas. El silencio era roto solo por su respiración agitada. Valdés lo miró con ojos vidriosos. «Pedro, nunca quise traicionarte», dijo débilmente. Pedro apretó los dientes, conteniendo su furia. «Me entregaste. Y casi muero por tu culpa». Valdés tosió, con la voz rota. «Lo hice para salvar a mi familia». Esa confesión lo golpeó más fuerte que cualquier bala. Pedro apartó la mirada, confundido entre odio y compasión. Afuera, la nieve empezaba a caer suavemente. El mundo parecía tranquilo, pero él sabía que era un espejismo.
Revisó su pistola y cuchillo, preparándose para la próxima emboscada. Valdés susurró: la red del silencio no se detendrá. Ellos ya controlan todo, incluso a quienes crees amigos. Pedro apagó la lámpara, dejando la habitación en penumbras. La noche apenas comenzaba, y el peligro acechaba en cada sombra. El crujido de ramas afuera lo despertó de inmediato. Tomó su arma y se acercó a la ventana con sigilo. 3 figuras encapuchadas se movían en el bosque, acercándose a la cabaña. Pedro maldijo en silencio, era cuestión de tiempo que los encontraran. Puso la mano sobre la boca de Valdés para que no hiciera ruido. Apagó su respiración, escuchando cada pisada en la nieve. Los intrusos rodeaban el refugio como lobos cazando. Uno de ellos se adelantó y trató de abrir la puerta. Pedro disparó a través de la madera, derribándolo al instante. Los demás respondieron con ráfagas de fuego. El interior se llenó de astillas y humo. Pedro rodó al suelo, esquivando las balas. Lanzó una granada de fragmentación que aún conservaba del almacén. La explosión iluminó la noche, derribando árboles cercanos. Gritos de dolor confirmaron que había alcanzado a 2 enemigos. El tercero escapó hacia la oscuridad. Pedro salió tras él, persiguiéndolo entre nieve y árboles. La persecución era frenética, el aire cortaba sus pulmones. Finalmente lo alcanzó, derribándolo con un golpe seco. El encapuchado trató de morderse una cápsula venenosa. Pedro le quebró la mandíbula para evitarlo. ¿Quién los envía? Habla. Rugió con furia. El hombre escupió sangre y susurró: el cuervo. Ese nombre resonó en su mente como un eco de pesadilla. Pedro sabía que enfrentarse al cuervo sería el mayor desafío de su vida. Regresó a la cabaña con el prisionero inconsciente arrastrado de un brazo. Valdés lo miró con ojos asustados, sabiendo lo que vendría. Pedro ató al encapuchado a una silla metálica. Encendió una lámpara directa hacia su rostro. El cuervo. ¿Qué planea? Preguntó en voz baja. El hombre se negó a hablar, con la mandíbula rota. Pedro golpeó la mesa con rabia contenida. Valdés intervino débilmente: el cuervo dirige toda la red desde las sombras. Es más que un hombre, es un símbolo de terror. Pedro miró fijamente al prisionero, buscando grietas en su resistencia. Sacó un cuchillo y lo deslizó lentamente sobre su piel. El encapuchado gimió de dolor, pero seguía en silencio. Pedro perdió la paciencia y hundió la hoja en la mesa, a centímetros de su mano. Dime dónde lo encuentro, o terminarás peor que muerto. El encapuchado respiraba agitado, finalmente quebrándose. Barcelona, murmuró con voz débil. El cuervo estará allí en 2 días. Reunión internacional. Pedro lo observó en silencio, calibrando si era verdad. Valdés temblaba, sabiendo lo que significaba enfrentarse a ese monstruo. Pedro apagó la lámpara de golpe. El silencio llenó la habitación, salvo por el crujir del fuego en la chimenea. Afuera, la tormenta de nieve rugía como un aviso de guerra. Pedro respiró hondo y murmuró: entonces iremos a Barcelona. Su voz sonaba fría, como la de un hombre sin retorno. La cacería había tomado un nuevo rumbo. Al amanecer, Pedro preparó el vehículo para un viaje largo. Empacó armas, municiones y provisiones en maletas discretas. Valdés, aún débil, insistió en acompañarlo. Si el cuervo me ve, tal vez lo reconozca. Yo sé cosas que tú no. Pedro dudó, pero aceptó a regañadientes. El prisionero encapuchado fue ejecutado, no podía dejar cabos sueltos. Conducían por carreteras nevadas rumbo al este. El paisaje helado contrastaba con la tensión ardiente en el coche. Valdés dormía y despertaba en ciclos de dolor. Pedro mantenía sus ojos en el retrovisor, paranoico de ser seguido. Pasaron pueblos pequeños donde nadie los reconocía. Compraron gasolina con dinero falso para evitar rastros. Al caer la tarde, el sol se hundió tras montañas silenciosas. Una sensación oscura se apoderó de Pedro. En la radio, una voz interrumpió la transmisión habitual. Pedro Alonso, sabemos hacia dónde vas. Era un mensaje encriptado, transmitido en clave militar. Valdés despertó sobresaltado al escuchar la voz. Nos están siguiendo, Pedro. Ya nos cazan. Pedro apretó el volante, los nudillos blancos de tensión. Una furgoneta negra apareció a lo lejos, acercándose rápidamente. Los perseguidores habían regresado, más organizados que nunca. Pedro aceleró al máximo, el motor rugiendo como un animal salvaje. La autopista se convirtió en escenario de guerra. Y Pedro supo que Barcelona sería solo el principio del infierno. El coche rugía a toda velocidad mientras la furgoneta negra se acercaba por detrás.
Pedro apretó los dientes, sabía que no podía escapar solo con velocidad. La furgoneta abrió sus puertas traseras, y dos hombres armados asomaron con rifles automáticos. El parabrisas explotó bajo la lluvia de balas. Pedro zigzagueó para evitar ser alcanzado. Valdés despertó sobresaltado, sujetándose al asiento con horror. «Haz algo, Pedro, o moriremos aquí», gritó. Pedro sacó su pistola y disparó a través de la ventana rota. Una bala impactó en uno de los atacantes, que cayó al asfalto. El otro continuó disparando sin piedad. Pedro clavó el freno de golpe, provocando que la furgoneta se acercara demasiado. Giró el volante y embistió al vehículo enemigo. Los dos coches chocaron con violencia, derrapando sobre la autopista. Chispas salieron al arrastrarse los metales contra el pavimento. Pedro logró estabilizar el coche justo antes de volcar. La furgoneta perdió el control y se estrelló contra un muro de hormigón. El fuego comenzó a devorar el vehículo. Pedro no se detuvo a comprobar si había sobrevivientes. Continuó conduciendo con furia, cada músculo tenso por la adrenalina. Valdés temblaba, jadeando como si hubiera corrido un maratón. «Esto es solo una muestra de lo que vendrá», murmuró Pedro. El olor a pólvora y sangre llenaba el interior del coche. Sabía que las próximas horas serían decisivas. Y que Barcelona los esperaba con la promesa de más muerte. El camino hacia el infierno apenas estaba empezando. Llegaron a un motel abandonado en las afueras de Zaragoza. Pedro decidió ocultarse allí unas horas para reorganizarse. El lugar estaba lleno de polvo y telarañas, pero servía para descansar. Encendió una vela y colocó mapas sobre la mesa. Valdés se sentó, aún herido, con los ojos fijos en el suelo. «El Cuervo tiene espías en cada ciudad», advirtió. «Barcelona será un nido de ratas y asesinos». Pedro asintió, consciente de lo que eso significaba. Sacó un maletín metálico y lo abrió con un clic seco. Dentro había identidades falsas, armas pequeñas y documentos secretos. Cada objeto era un recuerdo de viejas operaciones. Valdés tomó un pasaporte falso con manos temblorosas. «No podremos escapar si él nos encuentra primero», dijo. Pedro encendió un cigarrillo y exhaló el humo lentamente. «No se trata de huir», contestó con voz grave. «Se trata de terminar con esto de una vez por todas». Afuera, un perro ladraba en la oscuridad, inquieto. Pedro lo interpretó como una señal, alguien se acercaba. Apagó la vela y preparó su arma en silencio. Valdés se escondió detrás de un armario, casi sin aliento. Pasos lentos resonaron en el pasillo vacío del motel. El crujir de las tablas del piso parecía un reloj de muerte. Pedro esperó, inmóvil, con el dedo en el gatillo. La sombra de un hombre apareció en la puerta entreabierta. Y el motel se transformó en una trampa sangrienta. El intruso abrió la puerta lentamente, armado con una escopeta. Pedro disparó primero, derribándolo con un tiro en el pecho. Pero dos más entraron enseguida, gritando en un idioma extranjero. El motel se convirtió en un campo de batalla cerrado. El eco de los disparos rebotaba entre las paredes polvorientas. Pedro rodó al suelo, esquivando el fuego enemigo. Valdés salió de su escondite y disparó torpemente con una pistola. Uno de los atacantes cayó, pero el otro avanzó sin miedo. La escopeta rugió y las balas destrozaron un espejo cercano. Pedro aprovechó la distracción y lo derribó con un tiro certero en la cabeza. El silencio volvió, roto solo por el zumbido de las balas en la pared. Valdés respiraba agitadamente, con lágrimas en los ojos. «Esto nunca se detendrá, Pedro», murmuró con desesperación. Pedro lo agarró del cuello de la camisa. «Se detendrá cuando el cuervo muera», gruñó. Registraron los cuerpos en busca de pistas. Encontraron radios encriptadas y una tarjeta negra con un cuervo plateado grabado. Aquello era la firma inequívoca del enemigo. Pedro la guardó en su bolsillo como recordatorio de lo que debía hacer. Afuera, la luna iluminaba la carretera vacía. El motel ahora estaba marcado por la muerte. No podían quedarse un minuto más en ese lugar. Pedro encendió el motor del coche con frialdad. Valdés lo miró, temblando entre miedo y lealtad. Y ambos partieron rumbo a Barcelona, donde el destino los aguardaba. El viaje hacia Barcelona fue largo y silencioso. La ciudad apareció en el horizonte como una bestia dormida. Sus luces brillaban en la noche, ocultando secretos oscuros. Pedro conocía esas calles mejor que nadie. Cada rincón estaba lleno de recuerdos de operaciones pasadas. Valdés miraba con nerviosismo, sabiendo que estaban entrando en territorio enemigo. «Aquí el cuervo tiene ojos en cada esquina», susurró. Pedro estacionó el coche en un garaje subterráneo abandonado.
Era un lugar seguro que había usado antes. Revisó su armamento con precisión militar. 2 pistolas, cuchillos ocultos y un rifle desmontable. Valdés apenas podía sostener un arma con su estado actual. «Déjame hacer lo que pueda», pidió con voz rota. Pedro no respondió, solo cargó su rifle. Salieron a pie hacia el centro de la ciudad. Las calles estaban llenas de turistas ajenos al peligro. Pero Pedro sentía cada mirada como si fueran dagas en la espalda. Llegaron a un café antiguo, punto de encuentro con un contacto. Se sentaron en una mesa oscura, fingiendo normalidad. Un camarero dejó discretamente un sobre bajo la taza de café. Dentro había fotos aéreas y planos de un edificio. La reunión secreta del Cuervo sería en un rascacielos del puerto. Pedro guardó los documentos con calma fría. Valdés sudaba, como si la muerte lo respirara en la nuca. La cacería en Barcelona acababa de comenzar. La noche en Barcelona se volvió más oscura que nunca. Pedro y Valdés se escondieron en un apartamento vacío. Desde la ventana podían ver el puerto iluminado. El rascacielos de la reunión brillaba como un faro de peligro. Pedro extendió los planos sobre la mesa. Señaló las entradas, salidas y zonas de seguridad. «Entrar será casi imposible», dijo con tono calculador. Valdés lo miró con miedo, consciente de la locura del plan. «El Cuervo siempre va un paso adelante», murmuró. Pedro encendió un cigarrillo y sonrió con frialdad. «Entonces iremos 2 pasos más». Prepararon disfraces de técnicos de mantenimiento. La red del silencio no sospecharía de trabajadores comunes. Afuera, un dron desconocido sobrevoló la zona. Pedro apagó las luces y observó con atención. Sabía que ya estaban vigilados. El Cuervo estaba jugando con ellos, como un gato con su presa. Valdés comenzó a temblar, presintiendo el final. «Si me atrapan, no podrán obligarme a hablar», dijo con voz quebrada. Pedro lo miró fijamente, percibiendo el peso de esas palabras. «Nadie más morirá por mi causa», respondió. Afuera, las sirenas de la ciudad rompían la calma. Barcelona estaba a punto de convertirse en un campo de guerra. Y Pedro sabía que debía estar listo para todo. Porque la cacería del Cuervo solo tendría un desenlace de sangre. Pedro se despertó antes del amanecer, con la mente cargada de planes. El aire en Barcelona estaba impregnado de tensión invisible. Desde la ventana, observaba las luces del puerto parpadeando como estrellas artificiales. Sabía que esa noche debía moverse con precisión quirúrgica. Valdés seguía dormido, respirando con dificultad, agotado por el miedo. Pedro revisó su reloj, quedaban menos de 12 horas para la reunión. Empacó armas cortas, silenciadores y cuchillos ocultos. Cada movimiento era meticuloso, sin margen para errores. Una llamada anónima rompió el silencio. La voz distorsionada dijo: «El Cuervo sabe que vienes. Huye ahora o muere». Pedro no respondió, colgó con un gesto seco. Aquella amenaza solo confirmó lo que ya sospechaba. En la mesa, los planos del rascacielos parecían un mapa hacia el infierno. Valdés despertó sobresaltado, sudando frío. «Pedro. Soñé con sangre, con fuego, con nuestra muerte». Pedro lo miró con calma y contestó: «No es un sueño, es un aviso». El rugido de un helicóptero pasó sobre el edificio. Las sombras en las paredes se movieron como espectros. El tiempo se agotaba, y no había marcha atrás. Pedro guardó una bala especial en su bolsillo, su último recurso. Esa bala no era para el enemigo, sino para él mismo. Valdés entendió el gesto y enmudeció. Afuera, Barcelona parecía más fría que nunca. Pedro apretó los dientes, preparándose para la guerra. Porque esa noche el Cuervo caería, o caería él. Pedro y Valdés caminaron disfrazados como técnicos eléctricos. La entrada del rascacielos estaba llena de guardias armados. Sus uniformes y herramientas falsas fueron su única cobertura. Los guardias apenas los revisaron, distraídos por radios y órdenes. El vestíbulo olía a mármol pulido y perfume caro. Hombres trajeados subían en ascensores de cristal. Mujeres con vestidos oscuros entraban con miradas frías y calculadoras. Era una congregación de poder y muerte. Pedro fingió revisar un panel eléctrico cerca de la entrada. Su mirada calculaba cada cámara de seguridad. Valdés, temblando, cargaba una caja con herramientas ocultas. Dentro había armas desarmadas listas para ensamblarse. Una voz en los altavoces anunció: «La reunión comenzará en 15 minutos». Pedro sabía que debía llegar al piso superior antes de eso. Tomaron un ascensor de servicio con llave robada. El ascensor subió lentamente, cada número era un latido en sus venas.
Valdés respiraba con dificultad, como si el aire se volviera veneno. Si muero hoy, dile a mi familia que lo intenté, susurró. Pedro lo miró sin responder. En su mundo, no había espacio para despedidas. El ascensor se detuvo en el piso 37. Un pasillo largo y silencioso los recibió, iluminado con luces rojas. El silencio pesaba como plomo. Pedro desenfundó lentamente una pistola con silenciador. Valdés cargó su arma, a pesar del temblor de sus manos. Y juntos caminaron hacia el corazón del enemigo. El pasillo llevaba a una sala con vidrios polarizados. Adentro, varias figuras se reunían alrededor de una mesa larga. Pedro reconoció símbolos extraños en las paredes, serpientes y cuervos entrelazados. La red del silencio estaba completa. Entre ellos, una figura encapuchada los observaba como si supiera de su presencia. «Pedro Alonso», dijo una voz, retumbando como un trueno. El cuervo estaba allí, imponente y rodeado de sombras. Valdés sintió que sus piernas cedían bajo el peso del miedo. Pedro apuntó su arma hacia la sala. Un cristal blindado lo detuvo de inmediato. El disparo rebotó como si golpeara acero. El cuervo rió, un sonido frío y venenoso. «Sabía que vendrías. Has caído en mi jaula». Alarmas comenzaron a sonar en todo el edificio. Puertas metálicas descendieron bloqueando las salidas. Guardias armados aparecieron desde cada rincón. Pedro disparó en ráfagas, derribando a 2 de ellos. Valdés lanzó la caja de herramientas, revelando granadas ocultas. Una explosión retumbó en el pasillo, abriendo un agujero en la pared. El humo y el fuego cubrieron el área, confundiendo a los guardias. Pedro agarró a Valdés y lo empujó hacia la salida improvisada. El cuervo observaba desde dentro, sin moverse, como un rey en su trono. «Nos volveremos a ver, Pedro», murmuró. Pedro juró en silencio que esa promesa no quedaría incumplida. Y saltó al vacío junto a Valdés, directo al caos de Barcelona. Cayeron sobre el techo de un edificio vecino. Pedro rodó sobre el suelo, lastimándose un hombro. Valdés apenas pudo mantenerse consciente tras el impacto. El humo de la explosión aún se veía a lo lejos. Sirenas comenzaron a llenar las calles de Barcelona. Helicópteros sobrevolaban la zona buscando a los responsables. Pedro arrastró a Valdés hacia una escalera metálica. Bajaron entre ruidos metálicos y ladridos de perros. La persecución había comenzado. Una camioneta negra dobló la esquina con luces apagadas. De su interior bajaron hombres encapuchados armados hasta los dientes. Pedro disparó sin pensarlo, obligándolos a cubrirse. Valdés, herido, apenas podía levantar el arma. El suelo temblaba bajo la lluvia de disparos. Pedro lanzó una granada de humo y corrió con todas sus fuerzas. Atravesaron callejones oscuros llenos de grafitis y basura. La ciudad misma parecía un laberinto infernal. Cada paso era una carrera contra la muerte. Valdés se desplomó, jadeando. «No puedo más». Pedro lo levantó con un gruñido. «Vas a seguir, aunque te arrastre». Al fondo, un coche viejo los esperaba con el motor encendido. Una mujer misteriosa estaba al volante, con gafas negras. «Suban si quieren vivir», dijo con voz firme. Pedro no dudó, empujó a Valdés dentro y cerró la puerta. El coche arrancó a toda velocidad por las calles estrechas. La conductora maniobraba como si conociera cada rincón de Barcelona. Pedro apuntó su arma hacia ella, desconfiado. «¿Quién eres y por qué nos ayudas?», preguntó con dureza. Ella sonrió levemente sin apartar la vista del camino. «Soy alguien que también odia al cuervo». Valdés la miró incrédulo, apenas consciente. Pedro bajó lentamente el arma, pero no dejó de observarla. Los faros de una camioneta negra aparecieron detrás de ellos. La persecución continuaba sin tregua. La mujer aceleró, derrapando en una curva cerrada. Balas impactaron en el maletero, destrozando el metal. Pedro se asomó por la ventana y respondió con fuego. Una de las balas alcanzó el neumático de la camioneta. El vehículo enemigo se estrelló contra una farola, estallando en llamas. La mujer no redujo la velocidad. «No estamos seguros aún», advirtió con voz helada. Pedro la observó con creciente curiosidad. «¿Cómo sabes tanto sobre el cuervo?», preguntó. Ella apretó el volante con fuerza. «Porque yo fui parte de su red. Hasta que intentó matarme». El silencio en el coche se volvió insoportable. Valdés abrió los ojos con horror. Pedro entendió que esa mujer era una pieza clave. Y que la guerra contra el cuervo apenas estaba entrando en su fase más oscura. El coche se detuvo en un almacén abandonado cerca del puerto. El aire olía a óxido, sal y traición. La misteriosa mujer apagó el motor sin decir palabra.
Pedro bajó primero, observando cada esquina con su arma lista. Valdés apenas podía mantenerse en pie, arrastrando los pies. «Necesita atención médica», dijo Pedro. La mujer asintió y señaló una puerta lateral. Dentro, había un pequeño laboratorio improvisado con botiquines y armas. Era un refugio preparado para la guerra. Valdés cayó sobre una camilla, jadeando. Pedro se volvió hacia la mujer. «Todavía no has dicho tu nombre». Ella lo miró fijamente, con un brillo de dolor en los ojos. «Me llamo Adriana». Pedro reconoció ese nombre de un informe viejo. Adriana Torres, exmiembro de la Red del Silencio. Una mujer considerada muerta hacía 3 años. «El cuervo intentó enterrarme, pero aquí estoy», dijo ella con frialdad. Valdés levantó la cabeza, sorprendido. «¿Por qué ayudarnos a nosotros?». Adriana apretó los labios. «Porque el cuervo planea algo que destruirá esta ciudad. Y no pienso permitirlo». Pedro la observó con desconfianza, pero también con esperanza. Sabía que alguien como ella podía ser una aliada. O la ruina. Y en ese almacén, la guerra tomó una nueva forma. Adriana desplegó mapas y documentos sobre una mesa metálica. Pedro y Valdés se acercaron, atentos. En los planos, varios puntos rojos brillaban sobre Barcelona. «Explosivos», explicó Adriana. «El cuervo quiere detonar la ciudad en 5 días». El silencio fue absoluto. Pedro apretó los puños, sintiendo cómo la sangre hervía. Valdés murmuró: «Eso es imposible. No puede tener tantos recursos». Adriana lo interrumpió con dureza: «Puede. Los tiene. Yo los ayudé a conseguirlos». La culpa en su voz era evidente. Pedro comprendió que ella no era una simple traidora, sino parte del origen del desastre. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. «Dime dónde están los explosivos», exigió Pedro. Adriana lo miró a los ojos y respondió: «Si me ayudas, los desactivamos juntos». Pedro dudó un instante. La confianza era un lujo que no podía permitirse. Pero también sabía que sin ella no tendría oportunidad alguna. Valdés tosió, cubriéndose el pecho ensangrentado. «Pedro, no hay tiempo para discutir. Hazlo». Afuera, se escucharon motores y pasos. Adriana apagó las luces y señaló el suelo. «Nos encontraron». El rugido de un ariete golpeó la puerta metálica. Pedro cargó su arma, con el corazón latiendo como un tambor. Y la guerra irrumpió en el almacén como una tormenta. La puerta se rompió en 1000 pedazos bajo la fuerza del impacto. Hombres armados entraron disparando ráfagas de balas. Pedro respondió de inmediato, derribando a 2 en el acto. Valdés, herido, disparaba desde la camilla, con rabia más que fuerza. Adriana lanzó una granada de humo que llenó la sala de sombras. El estruendo fue ensordecedor, un caos de fuego y gritos. Pedro se movía como un fantasma entre la neblina. Cada disparo suyo encontraba un blanco. El olor a pólvora quemaba los pulmones. Valdés cayó al suelo, sangrando, pero seguía disparando con los dientes apretados. Adriana abrió una trampilla en el suelo. «Por aquí», gritó, con el cabello enredado por el humo. Pedro arrastró a Valdés hacia la salida secreta. El enemigo los seguía de cerca, con linternas y perros. Bajaron por un túnel húmedo y estrecho. El eco de los pasos enemigos los perseguía sin descanso. El aire olía a humedad y metal oxidado. Pedro sostenía a Valdés, que estaba al borde de perder el conocimiento. Adriana iluminaba el camino con una linterna pequeña. Detrás, se escucharon disparos que rebotaban en las paredes del túnel. Pedro se volvió y disparó a ciegas, retrasando a sus perseguidores. El túnel desembocaba en las alcantarillas de la ciudad. El agua sucia corría bajo sus pies, arrastrando ratas y basura. Adriana respiró hondo: «Si sobrevivimos a esto, podemos detenerlo». Pedro no contestó. Solo pensaba en que la guerra acababa de comenzar realmente. El grupo emergió de las alcantarillas en un barrio industrial. El cielo estaba cubierto de nubes negras, cargadas de tormenta. Pedro sintió que todo Barcelona se había vuelto un campo de batalla. Valdés apenas podía mantenerse en pie, sostenido por Pedro y Adriana. «Necesitamos un refugio seguro», dijo Pedro. Adriana asintió, señalando un edificio abandonado. Era una vieja fábrica textil, cubierta de grafitis. Dentro, encontraron un lugar oscuro y frío, pero oculto. Encendieron unas velas, iluminando paredes llenas de polvo. Pedro observó a Adriana, aún dudando de su lealtad. Ella parecía cargar con una culpa enorme en los ojos. «Si no detenemos al cuervo, todo esto será inútil», murmuró. Valdés tosió sangre, apenas consciente.
Pedro lo recostó en una manta. Necesita un médico de verdad, dijo en voz baja. Adriana negó con la cabeza. No podemos confiar en hospitales. Afuera, la tormenta rugió con truenos. El sonido de sirenas de policía resonó a lo lejos. Pedro revisó sus armas, con gestos mecánicos. Cada bala contada, cada cargador preparado. Adriana desplegó un nuevo mapa con coordenadas. Aquí está el primer almacén con explosivos. Pedro lo miró, sabiendo que sería un suicidio intentarlo en su estado. Pero no había otra opción. Y con esa decisión, la próxima batalla quedó marcada. La tormenta estalló sobre la ciudad como un presagio. Pedro, Adriana y Valdés salieron de la fábrica en un coche robado. El parabrisas golpeado por la lluvia les impedía ver bien. El aire estaba cargado de electricidad, como la tensión en sus almas. Ese almacén está fuertemente vigilado, advirtió Adriana. Pedro la miró de reojo. No importa. Lo destruiremos. Valdés se aferraba al asiento trasero, luchando por no perder el conocimiento. La carretera estaba desierta, salvo por las sombras de farolas intermitentes. A lo lejos, se veían las luces de un complejo industrial. Era el primer punto rojo en el mapa, explosivos esperando detonar. Adriana estacionó el coche a varios metros de distancia. De aquí en adelante, a pie, dijo en voz baja. Pedro tomó un fusil con silenciador. Adriana cargó un rifle de asalto. Valdés apenas pudo sostener una pistola. Avanzaron entre la lluvia, sigilosos como espectros. Las luces de reflectores recorrían el perímetro del almacén. Guardias armados patrullaban sin descanso. Pedro observó el terreno con la mirada fría de un depredador. Si fallamos, Barcelona arderá, murmuró. Adriana lo miró con seriedad. Si fallamos, todos moriremos primero. Valdés tragó saliva, apretando el arma con manos temblorosas. Y los tres se adentraron en la oscuridad, hacia la primera gran batalla contra el cuervo. Sin saber que esa noche cambiaría para siempre el destino de la ciudad. La lluvia caía como metralla sobre sus cuerpos. Pedro avanzaba agachado entre los contenedores metálicos. El frío de la noche calaba hasta los huesos. Adriana señalaba a los guardias con gestos rápidos. 2 hombres custodiaban la entrada principal del almacén. Demasiado expuesta, murmuró Pedro. Se deslizaron hacia un costado, donde una reja oxidada se mantenía cerrada con candado. Adriana sacó una pequeña herramienta y lo forzó en segundos. El chirrido metálico resonó como un grito en la tormenta. Pedro levantó el arma, cubriendo el avance. Valdés apenas podía seguirles, su respiración era un tormento. Entraron al interior, oscuro y húmedo. El olor a químicos y combustible impregnaba el aire. Cajas apiladas hasta el techo llevaban marcas extranjeras. Explosivos plásticos, listos para detonar. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Es suficiente para volar medio distrito, susurró. De pronto, se encendieron reflectores desde lo alto. Voces gritaron en diferentes idiomas. Habían sido descubiertos. Adriana disparó la primera ráfaga. El almacén se convirtió en un infierno de fuego cruzado. Valdés, tambaleante, se refugió tras una pila de cajas. Pedro disparaba sin piedad, cada bala con la furia de la supervivencia. Y la primera gran batalla contra el cuervo comenzó entre truenos y pólvora. Las balas silbaban como insectos mortales a su alrededor. Pedro rodó por el suelo, derribando a un guardia con un disparo certero. Adriana gritaba instrucciones, su voz firme como el acero. Valdés disparaba débilmente, pero aún acertaba. El estruendo del combate hacía temblar las paredes. Pedro lanzó una granada hacia un grupo enemigo. La explosión iluminó el almacén con un destello brutal. Cajas ardieron, y el humo se mezcló con el polvo. «Los explosivos van a detonar», gritó Adriana. Pedro lo sabía, estaban al borde de la destrucción. Corrió hacia un panel eléctrico en la pared. Cortó cables al azar, con manos rápidas y decididas. Chispas saltaron, iluminando su rostro endurecido. Los disparos no cesaban, pero Pedro no se movió. «Si no lo hago, todo volará», pensó. De pronto, el zumbido de un temporizador se detuvo. El silencio momentáneo fue como un alivio. Pero los enemigos seguían acercándose. Adriana lanzó otra granada, bloqueando el pasillo. Valdés cayó al suelo, jadeando, su arma vacía. Pedro lo levantó de un brazo, arrastrándolo hacia la salida. «Tenemos que irnos ya», rugió. El fuego consumía parte del almacén, mientras las balas seguían zumbando. La lluvia entraba por los agujeros del techo, apagando lentamente las llamas.
y en medio de ese caos, los tres lograron escapar por la puerta trasera. Afuera, la tormenta los recibió con rayos y truenos. Sus cuerpos estaban empapados, pero seguían corriendo. Pedro cargaba a Valdés casi a la fuerza. Adriana cubría la retaguardia con disparos precisos. Una camioneta negra apareció de pronto en la calle. Sus luces cegaron a Pedro. La puerta lateral se abrió, y hombres armados salieron disparando. Pedro se lanzó detrás de un coche oxidado, protegiendo a Valdés. Adriana rodó por el suelo y disparó contra las ruedas del vehículo. 2 neumáticos explotaron, y la camioneta derrapó violentamente. Los enemigos salieron cojeando, disparando a ciegas. Pedro aprovechó y los derribó sin piedad. La lluvia lavaba la sangre de la calle como un río oscuro. Valdés gemía, pidiendo aire. «No puedo más», susurró. Pedro lo apretó contra su pecho, negando con furia. «No vas a morir aquí». Adriana miró el horizonte, respirando con dificultad. «Esto fue solo el primero», murmuró. Pedro la miró con rabia y determinación. «Entonces destruiremos el resto, uno por uno». El rugido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. No sabían si era la policía o más hombres del cuerpo. Pero no podían quedarse. Corrieron bajo la lluvia, desapareciendo entre las sombras de la ciudad. El refugio elegido fue un edificio semiderruido en las afueras. El agua se filtraba por los techos, creando charcos en el suelo. Pedro dejó a Valdés en un rincón, tapándolo con una manta. El hombre apenas respiraba, pálido como un cadáver. Adriana encendió una linterna y colocó un mapa sobre una caja. «El segundo objetivo está aquí», dijo con voz grave. Pedro miró el punto marcado, sintiendo un peso enorme en el pecho. «No sobrevivirá si lo llevamos con nosotros», murmuró. Adriana bajó la mirada, sin responder. El silencio era insoportable. Valdés abrió los ojos apenas un segundo. «Acaben. Lo que empezamos», susurró con voz rota. Pedro apretó los dientes, sintiendo rabia e impotencia. Adriana le puso una mano en el hombro. «Él sabe lo que está en juego». La tormenta afuera golpeaba las ventanas como un martillo. Pedro se levantó y cargó su fusil. «Vamos a detener al cuervo, aunque sea lo último que haga». Adriana lo observó con una mezcla de respeto y temor. «Entonces no habrá vuelta atrás». Pedro asintió, con la mirada fija en el vacío. Sabía que cada paso los llevaba más cerca de la muerte, pero también más cerca de la verdad. En ese silencio roto por truenos, tomó su decisión. La guerra continuaría, y Barcelona sería su campo de batalla. Pedro y Adriana dejaron a Valdés en el refugio. Fue la decisión más dolorosa que Pedro había tomado en su vida. El hombre, casi inconsciente, apenas alcanzó a despedirse con una débil sonrisa. «Confío en ti», murmuró, antes de cerrar los ojos. Pedro apretó su mano hasta que ya no hubo fuerza en ella. La lluvia no cesaba cuando salieron al exterior. La ciudad parecía llorar con ellos. Adriana conducía en silencio, sus ojos fijos en la carretera. Pedro miraba el mapa una y otra vez. El segundo almacén estaba en el corazón de la ciudad. Más vigilancia, más riesgos, más sangre. «El cuervo siempre va un paso adelante», dijo Pedro. Adriana apretó el volante. «Y nosotros lo alcanzaremos». El coche se perdió entre las luces mojadas de Barcelona. Pedro pensaba en Valdés, en sus errores, en su futuro incierto. Cada recuerdo lo empujaba más a la lucha. «No podemos fracasar», murmuró para sí mismo. Adriana lo escuchó, pero no respondió. Ambos sabían que ya no era solo una misión. Era una guerra personal. Una venganza contra la oscuridad que los había marcado. El motor rugió mientras avanzaban hacia el centro. La ciudad dormía, ignorante del desastre que la acechaba. Pedro apretó su arma, con el corazón endurecido. Y en esa noche sin tregua, juró que el cuervo caería, aunque el precio fuera su propia vida. Barcelona los recibió con un aire tenso y húmedo. Las calles mojadas reflejaban las luces de neón como espejos rotos. Pedro y Adriana se movían como sombras entre la multitud. El mapa señalaba un distrito industrial abandonado. Allí estaba el segundo almacén del cuervo. El silencio de la ciudad era inquietante. Parecía como si todo respirara en su contra. Pedro notaba que alguien los observaba. Cada esquina parecía esconder un par de ojos. «Nos siguen», murmuró Adriana. Pedro no respondió, solo aceleró el paso. Las luces de un coche negro los reflejaron desde atrás. Pedro sacó su arma discretamente. «Corre», dijo con voz baja. Se lanzaron a un callejón oscuro. El coche frenó bruscamente y hombres armados salieron. Los pasos resonaban contra el suelo mojado.
Pedro disparó primero, su silenciador apagando el trueno. Uno de los hombres cayó con un grito ahogado. Adriana derribó a otro de un disparo limpio a la frente. La persecución era inevitable. Gritos, balas, lluvia, todo se mezclaba en un caos mortal. Pedro agarró a Adriana del brazo y corrió sin mirar atrás. El eco de los disparos los perseguía como fantasmas. Y al doblar la última esquina, se toparon de frente con el almacén iluminado. El edificio parecía una fortaleza en ruinas. Torres metálicas lo rodeaban como centinelas oxidados. Guardias patrullaban en silencio, armados hasta los dientes. Pedro levantó los binoculares. Vio cajas, vehículos militares y hombres con radios. «Esto es más grande de lo que pensamos», susurró. Adriana asintió, apretando los labios. Cada segundo que pasaban ahí era un riesgo. Pero tenían que entrar. Pedro ideó un plan rápido, casi suicida. Causamos una distracción, luego infiltración. Adriana no dudó. Lo haremos. Colocaron pequeñas cargas explosivas en un coche abandonado. La detonación fue brutal, un trueno que sacudió el barrio. Los guardias corrieron hacia el fuego. Pedro y Adriana aprovecharon para deslizarse por una reja lateral. La oscuridad del interior los envolvió como un abrazo hostil. El olor a pólvora y óxido quemaba sus narices. Pasaron por pasillos largos, llenos de sombras. Sus pasos eran un murmullo en la penumbra. En cada esquina, la amenaza de la muerte. Pedro sentía la adrenalina golpeándole el pecho. Adriana iba detrás, respirando en silencio. Y al final del corredor, vieron algo que los dejó helados. Una sala llena de cuerpos congelados en cápsulas de vidrio. Pedro se acercó lentamente a las cápsulas. El vapor de las máquinas empañaba el cristal. Dentro había hombres y mujeres conectados a tubos. Sus cuerpos parecían dormidos, atrapados en otro mundo. Adriana tocó el vidrio con incredulidad. «¿Qué demonios es esto?», susurró. Pedro apretó los dientes, con un mal presentimiento. Cada cápsula tenía un número grabado. Había decenas, tal vez cientos. El zumbido de las máquinas llenaba el aire. De pronto, una voz resonó en los altavoces. «Bienvenidos a mi obra maestra». Pedro reconoció esa voz al instante. Era el Cuervo. Su tono frío les atravesó como cuchillas. «Los héroes siempre llegan tarde», continuó. Adriana levantó su arma, apuntando a todas partes. Pero no había nadie allí, solo cámaras. «¿Qué buscas realmente, Pedro?», dijo la voz. «¿Venganza? ¿Redención? ¿O miedo?». Pedro no respondió, su furia hervía en silencio. El Cuervo rió, un eco inhumano que llenó la sala. Y en ese instante, varias cápsulas comenzaron a abrirse. El gas blanco salió como una neblina mortal. Y los cuerpos dentro empezaron a moverse. Pedro retrocedió, apuntando con el arma. Los cuerpos salieron tambaleantes, respirando con dificultad. Sus ojos estaban perdidos, como si despertaran de un sueño eterno. Adriana disparó contra uno, que cayó al suelo sin reaccionar. Otro se lanzó contra Pedro con fuerza brutal. Pedro lo abatió con 2 disparos al pecho. Pero seguían apareciendo más, uno tras otro. «Son demasiados», gritó Adriana. La voz del Cuervo retumbó. «Ellos son mis soldados perfectos. No sienten dolor, no dudan». Pedro comprendió, eran experimentos humanos. Una mezcla de droga, manipulación y control. Adriana lanzó una granada al centro de la sala. La explosión destrozó varias cápsulas. Vidrio, humo y carne volaron por el aire. Pedro tosió, sus ojos ardiendo. Sujetó a Adriana del brazo y corrieron hacia la salida. Pero el corredor ya estaba lleno de guardias. «Nos quieren acorralar», murmuró Pedro. Adriana recargó su arma con furia. El tiroteo fue inmediato y ensordecedor. Balas contra balas, cuerpos cayendo en la penumbra. Pedro se movía como un depredador, disparando sin dudar. Adriana cubría cada ángulo, su precisión mortal. Y en medio del combate, escucharon otra vez la risa del Cuervo. La risa era insoportable, como un cuchillo en los oídos. Pedro disparó contra una cámara, destruyéndola. Pero la voz seguía resonando desde otra. «Nunca entenderás el alcance de mi red», decía el Cuervo. Adriana lanzaba maldiciones entre disparos. El pasillo se convirtió en un campo de guerra. Pedro empujó a un guardia contra la pared, quebrándole el cuello. La sangre salpicó sus manos, pero no se detuvo. Adriana recibió un disparo en el hombro. Gritó, pero siguió luchando. Pedro la cubrió, disparando con furia desatada. Sus ojos ardían con un odio implacable. Cada bala era un juramento de venganza.
Los cuerpos enemigos caían como muñecos rotos. Pero más seguían llegando. La voz del cuervo no cesaba. Ustedes no luchan contra un hombre, sino contra una idea. Pedro escupió al suelo, rabioso. Entonces destruiré tu maldita idea. Tomó una granada de su cinturón. La lanzó contra la sala de control al fondo. La explosión sacudió el edificio entero. Las luces parpadearon, y muchas cámaras se apagaron. El cuervo enmudeció, aunque Pedro sabía que no había muerto. Pero al menos, esa noche, habían golpeado su orgullo. El almacén seguía temblando después de la explosión. El humo se expandía como un monstruo invisible. Pedro y Adriana corrían entre escombros y cuerpos. El dolor en el hombro de Adriana era evidente. Pero su mirada seguía firme, sin rendirse. Salieron a un pasillo lateral, buscando aire fresco. El eco de alarmas retumbaba en todas direcciones. La voz del cuervo regresó, más calmada que antes. Son persistentes. Pero aún no entienden nada. Pedro apretó los dientes y aceleró el paso. Las sombras parecían moverse solas a su alrededor. Esto no es una simple base, pensó en silencio. Al final del pasillo encontraron una puerta blindada. Adriana activó un dispositivo para forzarla. La cerradura explotó con un chispazo metálico. Dentro había un laboratorio repleto de documentos y pantallas. Mapas de Europa cubrían las paredes. Conectaban ciudades con líneas rojas y símbolos extraños. Esto es un plan continental, murmuró Pedro. Adriana revisaba las carpetas, su rostro pálido. Nombres de políticos, jueces y empresarios aparecían en las listas. El cuervo controla todo, susurró. De pronto, las luces se apagaron de golpe. El silencio se volvió absoluto. Y en medio de la oscuridad, escucharon pasos acercándose. Pedro levantó su arma instintivamente. Adriana encendió una linterna pequeña. El haz de luz iluminó a 3 hombres con máscaras negras. Avanzaban despacio, con armas automáticas en mano. Pedro disparó primero, derribando al de la izquierda. Los otros respondieron con ráfagas que hicieron saltar chispas en las paredes. Adriana rodó hacia una mesa de acero, usándola como cobertura. El estruendo llenaba la habitación. Pedro se lanzó contra uno de ellos, enfrentándolo cuerpo a cuerpo. La pelea fue brutal, con golpes que resonaban como martillazos. Lo derribó con una llave rápida, quebrándole el brazo. Adriana disparó al tercero, directo en la garganta. El silencio regresó, pesado y cortante. Pedro respiraba con dificultad, la sangre manchando su chaqueta. Revisaron las pantallas encendidas de emergencia. Una transmisión en vivo apareció. Era el cuervo, sentado en una sala oscura. Su rostro seguía oculto por la máscara metálica. Van demasiado lejos, dijo con voz gélida. Cada paso que dan los acerca más a su final. Adriana golpeó el monitor con rabia. Pedro se quedó inmóvil, observando cada detalle. En la esquina del video vio un símbolo. Era una iglesia en ruinas, en Toledo. Y supo que ese era el siguiente destino. El viaje hacia Toledo fue silencioso y tenso. La carretera parecía interminable, con sombras persiguiéndolos. Pedro conducía con los ojos fijos en el horizonte. Adriana, pálida por la herida, trataba de mantenerse despierta. El aire nocturno entraba frío por la ventana rota. A lo lejos, las torres antiguas de Toledo emergieron contra la luna. La ciudad parecía un fantasma dormido. Se adentraron por callejones estrechos, donde la piedra olía a siglos. Al llegar a la iglesia en ruinas, todo estaba en silencio. La puerta de madera crujió al empujarla. Dentro, la penumbra era absoluta. Las velas encendidas en el altar daban un aire macabro. Adriana murmuró, «Esto parece una trampa». Pedro avanzó con el arma lista. Las pinturas rotas y los vitrales quebrados parecían observarlos. En el suelo había símbolos dibujados con sangre seca. El eco de sus pasos retumbaba demasiado fuerte. De pronto, escucharon un coro de voces lejanas. Susurros, como rezos en un idioma extraño. La piel de Pedro se erizó. Siguieron el sonido hasta una cripta subterránea. Bajaron por las escaleras húmedas y heladas. El aire olía a muerte y humedad. En la sala subterránea había decenas de figuras encapuchadas. Y todos se giraron al mismo tiempo hacia ellos. Los encapuchados comenzaron a murmurar en coro. Sus voces formaban un cántico oscuro y repetitivo. Adriana apuntó con su arma, temblando de rabia. Pedro dio un paso al frente, desafiante. Uno de los encapuchados levantó las manos. Él los esperaba, dijo en voz profunda. Pedro reconoció el símbolo en sus túnicas. Era el mismo del mapa en el almacén.
Adriana disparó al aire, rompiendo el canto. Los encapuchados no retrocedieron ni un paso. No son humanos, murmuró Pedro. El eco de pasos metálicos retumbó detrás de ellos. El cuervo apareció al fondo, flanqueado por soldados armados. Su máscara brillaba con la luz de las velas. Bienvenidos al corazón de mi red, dijo con calma. Adriana apuntó directo a su frente. Hoy mueres, le escupió con odio. El cuervo rió, frío y calculador. ¿De verdad creen que todo esto se detiene conmigo? Los encapuchados comenzaron a avanzar lentamente. Pedro retrocedió un paso, buscando una salida. El aire se volvió irrespirable, cargado de tensión. Adriana disparó contra uno de ellos, pero cayó como si nada. El cuervo levantó una mano y todo el grupo se detuvo. Esta noche, Pedro, verás lo que significa el verdadero poder. Pedro sentía el peso del destino sobre sus hombros. El cuervo se acercaba lentamente, como un depredador. Adriana respiraba con dificultad, su sangre manchando el suelo. Los encapuchados permanecían inmóviles, esperando órdenes. Pedro levantó su arma con decisión. El silencio se rompió con un disparo seco. La bala impactó contra la máscara del cuervo. Pero no lo detuvo, solo hizo saltar chispas metálicas. No soy tan fácil de destruir, dijo con calma. Pedro disparó otra vez, apuntando al pecho. El cuervo apenas retrocedió, como si nada. Adriana gritó y lanzó una granada de humo. La cripta se llenó de una neblina espesa. Los encapuchados comenzaron a moverse caóticamente. Pedro agarró a Adriana y corrieron hacia una salida lateral. Los pasillos subterráneos eran un laberinto de piedra. El eco de pasos y voces los perseguía. Pedro se detenía cada tanto para disparar. Los muros temblaban por pequeñas explosiones detrás de ellos. El aire se volvía más denso con cada segundo. Adriana apenas podía sostenerse en pie. Pedro juró no dejarla caer. Al final del túnel vieron una escalera hacia la superficie. Subieron con todas sus fuerzas, jadeando. Y al salir, la luz de la luna los envolvió como una salvación momentánea. La brisa nocturna golpeaba sus rostros al salir de la cripta. Toledo, silenciosa y desierta, parecía una ciudad muerta. Pedro miró a Adriana, su herida empeoraba. Necesitaba atención médica inmediata. Pero no había tiempo, el cuervo estaba cerca. A lo lejos, sirenas comenzaban a resonar. Nos rastrearon, murmuró Pedro con furia. Corrieron entre callejones estrechos, esquivando sombras. Los pasos metálicos del enemigo retumbaban detrás. Cada esquina parecía una emboscada. Pedro disparaba sin detenerse, abriendo camino. Adriana apenas podía sostener el arma. Finalmente encontraron refugio en una antigua posada abandonada. Allí Pedro improvisó un vendaje para su hombro. Ella lo miró con ojos cansados pero decididos. Si caigo, sigue tú, susurró. Pedro negó rotundamente. No pienso perderte, no ahora. El sonido de un dron zumbó en el exterior. Las luces rojas barrían las ventanas. Pedro apagó todas las linternas. El silencio se volvió absoluto. Afuera, el dron se detuvo justo sobre ellos. Un foco de luz atravesó la ventana rota. Y en ese instante, la posada explotó en llamas. Pedro despertó entre escombros, el mundo girando. Sus oídos zumbaban por la onda expansiva. A su lado, Adriana seguía con vida, aunque inconsciente. El fuego devoraba las paredes de la posada. Tosió, luchando por respirar entre el humo. Arrastró a Adriana fuera de los restos en llamas. La noche estaba iluminada por la destrucción. Decenas de drones sobrevolaban la ciudad. Una voz metálica resonó desde los altavoces. Pedro Alonso, ríndete. No hay salida. Él apretó el arma, con los ojos ardiendo de furia. Nunca, murmuró entre dientes. Un grupo de soldados descendió de un helicóptero. El estruendo de las hélices agitaba las ruinas. Pedro disparó, derribando a dos de inmediato. Se cubrió tras una fuente de piedra en la plaza. Las balas rebotaban en todas direcciones. Adriana recuperó la conciencia a medias. Con esfuerzo, lanzó una granada improvisada. La explosión hizo caer el helicóptero contra un edificio. Pedro la tomó del brazo y corrieron hacia las murallas antiguas. Sus pasos eran guiados solo por instinto. La ciudad entera parecía despertar en caos. Detrás, el cuervo observaba desde la distancia. Y sonrió bajo su máscara metálica. El amanecer tiñó de rojo los muros de Toledo. Pedro y Adriana se ocultaban entre las piedras viejas. El silencio tras la batalla era engañoso. Sabían que más enemigos vendrían. Pedro encontró un túnel oculto bajo una torre derruida.
El pasadizo descendía profundo, húmedo y oscuro. Bajaron con pasos cautelosos. La respiración de Adriana era débil, pero firme. El túnel los llevó a una cámara secreta. Allí encontraron un antiguo cofre metálico. Pedro lo abrió con fuerza bruta. Dentro había discos duros, armas y un dossier sellado. El logotipo del cuervo estaba en cada documento. Adriana temblaba al leer los nombres en las listas. «Son todos los políticos corrompidos», dijo asombrada. Pedro comprendió, era la prueba definitiva. «Con esto podemos destruirlo», susurró. De repente, escucharon un chasquido eléctrico. El túnel se iluminó con luces rojas. Una voz retumbó en los altavoces ocultos. «Los felicito. Llegaron más lejos de lo esperado». Era el cuervo, hablándoles directamente. Pero este será su ataúd. El túnel comenzó a temblar, piedras cayendo. Y la entrada se derrumbó tras ellos. El polvo llenó la cámara, cegándolos. Adriana tosía con fuerza, luchando por respirar. Pedro buscaba desesperadamente otra salida. Golpeó los muros con las manos ensangrentadas. «No podemos morir aquí», gritó. Adriana señaló un respiradero en la parte alta. Con esfuerzo, Pedro la levantó primero. La ayudó a trepar entre los escombros. Luego él mismo se impulsó hacia arriba. El túnel estrecho los llevó a otro pasadizo. El aire allí era aún más frío. Caminaban casi a ciegas, guiados por instinto. Finalmente, emergieron en el interior de una fortaleza abandonada. La vista desde allí dominaba toda la ciudad. En lo alto de la torre más cercana, un dron proyectaba una imagen. Era el cuervo, transmitiendo en vivo. «Madrid caerá esta noche», anunció con calma. Pedro apretó los dientes al escucharlo. Adriana lo miró con desesperación. «Tenemos que detenerlo ahora». Pedro sostuvo el dossier con fuerza. «Esto es nuestra única arma». El rugido de motores se escuchó en el cielo. Aviones no tripulados comenzaron a volar hacia el horizonte. Y el reloj de la conspiración empezó a correr más rápido. Pedro y Adriana descendieron de la fortaleza con rapidez. La ciudad aún estaba sumida en el caos. El sonido de helicópteros se mezclaba con sirenas. Cada rincón parecía vigilado por cámaras y drones. «Debemos llegar a Madrid antes del anochecer», dijo Pedro. Adriana apenas podía mantenerse en pie, pero asintió. Robaron un vehículo abandonado en la carretera. Condujeron a toda velocidad hacia la capital. El sol ascendía, anunciando un día decisivo. Pedro repasaba en su mente los nombres de la lista. Era una red demasiado grande, casi inquebrantable. Pero sabía que con pruebas públicas podía exponerla. Adriana, con voz débil, murmuró: «El cuervo no permitirá que lleguemos». En ese momento, una columna de humo se alzó en el horizonte. Una autopista había sido destruida por explosiones. Vehículos ardían en medio de la carretera. Pedro frenó bruscamente, buscando una ruta alterna. Helicópteros enemigos descendían sobre ellos. La emboscada era inevitable. Pedro tomó su arma y la cargó con calma. Adriana respiró hondo, lista para luchar. «Entonces pelearemos hasta el final», dijo Pedro. Los helicópteros abrieron fuego sobre el asfalto. Y la batalla final comenzó en medio de la carretera ardiente. El fuego y el humo envolvían la carretera como un infierno ardiente. Pedro conducía con furia, esquivando explosiones y vehículos ardiendo. Adriana disparaba desde el asiento trasero contra los drones y helicópteros. Cada bala contaba, cada segundo valía oro. La ciudad parecía un campo de guerra total. Pedro vio un desvío hacia un túnel subterráneo. «Por aquí», gritó, girando bruscamente. Las llamas detrás se acercaban, devorando todo. Los helicópteros los perseguían implacables. Una ráfaga alcanzó el parabrisas, quebrándolo en 1000 pedazos. Pedro maldijo y continuó acelerando. Adriana lanzó una granada de humo por la ventana. Los drones se confundieron, algunos colisionando entre sí. Pedro respiró hondo, con la adrenalina ardiendo. Finalmente, emergieron del túnel hacia un puente viejo y abandonado. La vista de Madrid estaba frente a ellos, iluminada por la tarde. Pero el cuervo los esperaba, con soldados bloqueando cada ruta. «Aquí termina todo», dijo Pedro. Adriana asintió, aunque su cuerpo estaba exhausto. Pedro activó un detonador improvisado. «Si no podemos detenerlos, al menos los frenaremos». Explosiones comenzaron a derribar el puente detrás de ellos. Los soldados del cuervo avanzaban con armas listas. Pedro y Adriana sabían que cada segundo era crucial. Y al otro lado, una torre de comunicaciones esperaba, clave para derrotar al cuervo. Subieron a la torre con cautela, cubiertos por escombros y humo.
Cada escalón era un desafío, con el corazón latiendo desbocado. Adriana apuntaba a los soldados que intentaban interceptarlos. Pedro revisaba los cables y terminales de la torre. Esto puede exponer a todo el cuervo, dijo con determinación. Adriana cargaba su última granada, lista para lanzarla si era necesario. Los helicópteros sobrevolaban, disparando balas que rebotaban en la estructura metálica. Pedro conectó los discos duros al sistema principal. Pantallas se iluminaron, mostrando pruebas, nombres y documentos secretos. La voz del cuervo resonó una vez más: no permitiré que destruyan mi imperio. Pedro pulsó el botón de transmisión global. Todo el mundo debe saber la verdad, murmuró. En ese momento, los soldados rompieron la puerta de entrada. Adriana lanzó la granada, creando una cortina de humo que los detuvo. Pedro observó mientras los archivos se cargaban en la red. La verdad saldría, aunque la batalla final apenas comenzaba. Helicópteros comenzaron a caer uno tras otro, chocando contra la torre. Las paredes metálicas temblaban con cada impacto. Pedro miró a Adriana, asintiendo con firmeza. Vamos a terminar esto juntos. Ella le devolvió la mirada, lista para cualquier sacrificio. El cuervo apareció al final de la escalera superior, con su máscara metálica. Esto no termina hasta que yo diga, rugió. Y se lanzó hacia ellos, espada en mano, con furia ciega. La lucha cuerpo a cuerpo comenzó entre Pedro y el cuervo. Golpes y esquives se resonaban en toda la torre. Adriana disparaba a los soldados que seguían llegando. El cuervo era fuerte, pero Pedro tenía la determinación de un hombre con nada que perder. Cada golpe hacía que las paredes temblaran. Pedro logró desarmarlo momentáneamente. El cuervo rodó por el suelo, levantándose con furia. Adriana se unió a la pelea, usando su fuerza para mantener a raya a los soldados. Pedro agarró un cable metálico y lo envolvió alrededor del brazo del cuervo. Lo arrastró hacia la terminal, donde los archivos se estaban transmitiendo. No permitiré que destruyas la ciudad nunca más, gritó Pedro. El cuervo forcejeaba, pero la transmisión estaba completa. Adriana tomó una cuerda y sujetó al cuervo, impidiéndole escapar. El caos era absoluto, helicópteros cayendo, explosiones en el horizonte. Pedro sentía la adrenalina mezclada con miedo y furia. Finalmente, derribaron al cuervo contra el suelo metálico. Su máscara se quebró, revelando un rostro marcado por la obsesión. Pedro lo miró con desprecio, pero sin odio. Era la justicia la que hablaba. Esto termina ahora, dijo firmemente. Adriana activó el sistema de seguridad, bloqueando cualquier acceso remoto. Los soldados restantes fueron desarmados y desorganizados. La torre tembló con un último impacto de helicóptero contra la base. Pedro y Adriana se miraron, exhaustos pero vivos. Sabían que el cuervo no tendría oportunidad de reconstruir su imperio. Y por primera vez en semanas, respiraron aliviados. Pedro y Adriana descendieron lentamente de la torre destruida. La ciudad amanecía, iluminando un Madrid herido pero aún vivo. El dossier del cuervo había sido transmitido globalmente. Cada nombre, cada documento, ahora era público. La policía comenzó a actuar, arrestando cómplices y secuaces. El cuervo estaba capturado, su red desmantelada. Pedro y Adriana se sentaron en un banco, agotados. La lluvia fina limpiaba la sangre y el polvo de sus cuerpos. Nadie hablaba al principio, la tensión comenzaba a desvanecerse. Lo logramos, murmuró Adriana, casi incrédula. Pedro asintió, sin sonreír todavía. Pero la ciudad nunca será la misma. Miles de inocentes habían sido salvados, pero a un alto costo. La red del cuervo había sido expuesta, pero la cicatriz quedaría. Valdés había sobrevivido, herido, pero vivo gracias a su intervención previa. Él se unió a ellos, abrazándolos con gratitud. Nunca creí que lo lograríamos, dijo con voz débil. Pedro y Adriana se miraron, compartiendo el alivio. La verdad había salido a la luz y la justicia comenzaba a actuar. Pero sabían que siempre existirían sombras. Que la ciudad tendría nuevos enemigos esperando. Aún así, esa noche habían vencido al cuervo. La red había sido destruida, sus secretos expuestos. La ciudad podía empezar a sanar lentamente. Y Pedro y Adriana respiraron, finalmente un poco libres. El sol se alzó sobre Madrid, iluminando los restos de la batalla. Pedro y Adriana caminaron entre escombros y ruinas. Valdés los acompañaba, ayudando a sostener a Adriana. La ciudad comenzaba a reconstruirse poco a poco. La policía y el ejército aseguraban las calles. Los medios transmitían imágenes de los documentos del cuervo. La población estaba impactada, pero agradecida.
Pedro miró el horizonte, recordando todas las vidas que salvaron. Adriana respiró profundamente, dejando atrás el miedo. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos, dijo suavemente. Pedro negó con la cabeza, observando el caos controlado. Todavía hay mucho que limpiar. Pero hemos ganado la batalla más importante. El cuervo estaba preso, sin poder manipular ni un solo movimiento. Sus aliados estaban arrestados, su imperio destruido. Pedro miró a Adriana, un atisbo de sonrisa en su rostro. Sabía que la guerra personal había terminado. Valdés los miraba con gratitud, aún débil pero vivo. La ciudad respiraba, como si por primera vez en semanas recuperara su aliento. Pedro tomó la mano de Adriana, firme y cálida. Lo hicimos juntos, dijo con solemnidad. Ella asintió, sintiendo que finalmente podían descansar. La ciudad seguía herida, pero ahora tenía esperanza. Pedro y Adriana se alejaron de la escena, dejando atrás la sombra del cuervo. En sus corazones, la victoria tenía un sabor amargo pero necesario. Y mientras Madrid despertaba, los héroes caminaban hacia un nuevo amanecer.